Esta historia me remonta a cuando tenía unos 12 o 13 años. Ahora, a los 23, los recuerdos de lo que sucedió entonces todavía me persiguen, moldeando mi percepción de lo sobrenatural. En ese tiempo, mi familia y yo vivíamos en Virginia. Acabábamos de mudarnos a un conjunto residencial de casas adosadas, de 3 pisos cada una. Las habitaciones estaban arriba, la sala y la cocina en la planta principal, y el sótano era donde mi hermanastra tenía su cuarto. Yo estaba en una fase de intensa curiosidad por lo paranormal. Programas de fantasmas, lugares embrujados y cuentos de terror eran mi entretenimiento favorito. Me fascinaba la idea de contactar con el otro lado, lo que me llevó a descubrir la Ouija. Tenía muchas ganas de probarla, pero sabía que mis padres no lo aprobarían, y no tenía cómo comprar una de verdad. Así que decidí hacer la mía. Recorté un pedazo de cartón, dándole forma cuidadosamente para que se pareciera a una Ouija real, dibujando las letras, los números y palabras como sí y no, tal como aparecían en la televisión. Para la plancheta, usé una pequeña tapa cuadrada que parecía perfecta para el trabajo. Había oído que no era seguro usar la Ouija solo, pero en ese momento no tenía muchos amigos en la zona, así que recurrí a mi hermana y le pedí que la probara conmigo. Al principio se mostró reacia, no quería involucrarse, pero después de convencerla, accedió. Su tío había fallecido hacía unos meses, así que pensamos en intentar contactarlo. Preparamos la Ouija en su habitación del sótano, colocando una foto de su tío junto a nosotros. Ambos apoyamos ligeramente los dedos sobre la plancheta. Empecé haciendo las preguntas habituales. «Tío, ¿estás aquí con nosotras esta noche?» Para nuestra sorpresa, no tardamos en obtener respuesta. La plancheta se movió con fuerza hacia el sí. Me quedé atónita. Al principio, asumí que mi hermana estaba jugando, moviendo la plancheta para burlarse de mí. Pero la expresión de su rostro decía lo contrario. No estaba fingiendo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y pronto lloraba desconsoladamente. Hicimos algunas preguntas más, recibiendo cada vez una respuesta rápida. No recuerdo todos los detalles de lo que preguntamos. Fue hace mucho tiempo, pero sí recuerdo que la plancheta se movía con una velocidad inusual después de cada pregunta. Mi hermana, abrumada por la emoción, dijo que quería parar. Terminamos despidiéndonos de su tío, moviendo la plancheta a la posición de adiós, como indicaba la Ouija. Después, mi hermana seguía muy afectada, y le llevó un tiempo calmarse. Yo también estaba conmocionada, pero más asombrada que otra cosa. No podía creer que aparentemente hubiéramos contactado con su tío a través de la Ouija, pero cualquier asombro o curiosidad que hubiera sentido se convirtió rápidamente en algo más oscuro. Cosas extrañas comenzaron a suceder casi inmediatamente después de esa sesión, cosas que no podía explicar. Más tarde esa noche, mi hermana y yo subimos a ver la televisión para tranquilizarnos. Había pasado aproximadamente media hora cuando oí un fuerte golpe proveniente del sótano. Mi corazón dio un vuelco y bajé nerviosa a investigar. Lo que encontré me perturbó profundamente. La plancheta, que habíamos dejado en adiós, estaba ahora en no, y una foto que había estado colgada en la pared había caído al suelo. Esto me asustó por completo. Presa del pánico, rompí la Ouija improvisada y la tiré, convencida de que eso sería el final. Para mi hermana, lo fue. Nunca experimentó nada extraño después de esa noche. Pero para mí, fue solo el principio. No tenía ni idea de que este era el comienzo de meses de puro terror. No sé por qué, pero lo que sea que contactamos esa noche pareció adherirse a mí. Mi hermana no se vio afectada, viviendo su vida como de costumbre. Mientras tanto, yo empecé a notar cosas extrañas a mi alrededor. Comenzó de forma sutil, casi imperceptible. Nuestro perro, que solía seguirme a todas partes, de repente se negaba a entrar en mi habitación. Intenté cogerlo y llevarlo dentro, pero una vez allí, actuaba de forma extraña. Sus orejas se aguzaban y sus ojos se fijaban en una esquina de la habitación. Se quejaba, ladraba y a veces movía la cabeza rápidamente, como si estuviera viendo algo moverse por la habitación. Luego llegó el día en que sucedió algo verdaderamente inexplicable.
Estaba sentada en mi cama viendo la televisión, ocupándome de mis asuntos. Mis carpetas del colegio estaban a los pies de la cama, y yo estaba sentada cerca de la cabecera, a una buena distancia de ellas. Sin previo aviso, una de las carpetas se deslizó por la cama y me golpeó en el brazo. Me quedé paralizada de incredulidad. No había forma de que eso hubiera sucedido solo. Se lo conté a mis padres, esperando que me creyeran, pero lo descartaron, diciendo que debía haberlo imaginado o haber golpeado la carpeta sin darme cuenta. Pero yo sabía lo que había visto, y no se detuvo ahí. Durante las siguientes semanas, ocurrieron cosas más extrañas. Recuerdo una tarde que entré en la cocina. Al entrar en la habitación, vi con horror como una esponja, que había estado sobre la mesa del comedor, voló por la habitación con una fuerza inusual. No había nadie más en la cocina. Solo estaba yo y lo que sea que me estuviera acosando. Empecé a sentirme cada vez más aislada. Hablé con mi hermana sobre lo que estaba pasando, pero ella dijo que no le había pasado nada extraño desde que usamos la Ouija. Mientras tanto, yo me estaba desmoronando. Ya no quería ir a casa. Intentaba quedarme en casa de amigos lo máximo posible después del colegio, pero eso no siempre funcionaba. Mis padres, todavía convencidos de que solo buscaba atención, ignoraban mis preocupaciones. Las cosas llegaron a un punto crítico una noche, la noche que todavía me produce escalofríos. Fue la experiencia más aterradora de mi vida, y solo se la he contado a un puñado de personas porque parece sacada de una película de terror, pero es la verdad. Eran alrededor de las 2 o las 3 de la mañana. No podía dormir, así que estaba acostada en la cama. Mi manta me cubría la mitad de la cara. La puerta de mi habitación estaba abierta, y la única luz en la habitación provenía del tenue resplandor azul de mi radio. Todo estaba en silencio. Mientras miraba la habitación en penumbra, de repente vi algo que me heló la sangre. Una figura oscura entró en mi campo de visión, de pie a los pies de mi cama. Era completamente negra, sin rasgos discernibles. No era una sombra. No había ninguna fuente de luz que la proyectara. Simplemente estaba allí, sólida y ominosa. Estaba paralizada por el miedo, incapaz de moverme o gritar. Solo podía observar cómo esta figura se movía lentamente por el lado de mi cama, acercándose cada vez más a donde yo yacía. Se detuvo justo delante de mi cara. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a estallar. Entonces sentí algo que nunca olvidaré mientras viva. Una mano, fría y sólida, me apretó la cabeza a través de la manta. Permaneció allí un momento antes de empezar a moverse, frotando en un lento movimiento circular. Estaba tan aterrorizada que ni siquiera podía respirar. Después de unos segundos, la mano se levantó. Observé cómo la figura oscura se alejaba lentamente, desapareciendo de mi habitación. Me quedé allí, congelada en el lugar durante lo que parecieron horas, hasta que finalmente me quedé dormida por puro agotamiento. Esa fue la última vez que sucedió algo extraño. Después de esa noche, la actividad paranormal cesó, tan repentinamente como había comenzado. No sé qué era, si era el espíritu del tío de mi hermana, un demonio o algo completamente distinto. Pero fuera lo que fuera, dejó una huella permanente en mí. He cargado con el miedo y la ansiedad de esas experiencias durante años. Esta es la primera vez que comparto esta historia en línea. He dudado durante mucho tiempo porque no quería revivir esos acontecimientos. Pero ahora, me encuentro curiosa. Quiero entender qué me pasó. ¿Fue un demonio? ¿Un fantasma? ¿Algo más? Si alguien que lea esto ha tenido experiencias similares, me encantaría escuchar sus opiniones. Ojalá pudiera recordar más detalles, pero he pasado la mayor parte de mi vida tratando de olvidar este capítulo aterrador. Aunque en su mayoría lo he superado, siempre hay una parte de mí que se pregunta, ¿y si vuelve? Cuando estaba en la universidad, tenía una compañera de cuarto que era la persona más dulce que podrías conocer. Tenía una forma de ser gentil, casi inocente,
que la hacía instantáneamente agradable, y nos llevábamos muy bien. De verdad, la quería. No éramos las mejores amigas, pero apreciaba su amabilidad y su voz suave. Pero había algo en ella. Es difícil de describir. Era increíblemente simple. No en un mal sentido, solo simple. Como si no pensara mucho en las cosas, y siempre era un poco ingenua. Era un poco encantador, pero a veces me preguntaba si realmente entendía lo que sucedía a su alrededor. Un fin de semana por la noche, nos encontramos en el cuarto del dormitorio sin nada que hacer. Era uno de esos fines de semana universitarios de flojera donde no tienes ganas de salir, pero tampoco quieres quedarte sin hacer nada. Así que, en nuestro aburrimiento, decidimos hacer una ouija. No nos lo tomábamos en serio. Solo algo para matar el tiempo, en realidad. No esperaba que pasara nada. Al principio, no pasó nada. Nos sentamos allí con los dedos tocando ligeramente el vaso, esperando que algo, cualquier cosa, sucediera. Después de unos minutos de nada, estaba lista para dar por terminado todo el asunto. Pero entonces, algo extraño comenzó a suceder. El vaso empezó a moverse, lentamente al principio, casi como si estuviera temblando, y solo se movía cuando los dedos de mi compañera, Sofía, estaban sobre él. Cuando yo intentaba moverlo, nada. Simplemente se quedaba allí, completamente quieto. En este punto, pensé que tal vez solo estaba jugando, tratando de molestarme. Pero cuantas más preguntas hacía, más inquieta me ponía. Verán, comencé a hacer preguntas muy específicas. Preguntas sobre mí que ella no podía saber. Y, sin embargo, la ouija respondía todo correctamente. Una de las primeras preguntas que hice fue, ¿cómo se llama mi madre? Ahora, tengan en cuenta que no era cercana a mi madre en ese momento. Nunca hablaba de ella, ni con Sofía, ni con nadie. Sofía no tenía forma de saber esto, pero la ouija deletreó el nombre de mi madre perfectamente. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Luego hice otra pregunta, solo para ver hasta dónde llegaría esto. ¿De dónde soy realmente? A principios de ese año, les había dicho a todos que era de Monterrey porque, bueno, era más fácil que explicar la verdad. Pero la ouija no deletreó Monterrey. En cambio, nombró el pequeño y desconocido pueblo del que realmente era. Sentí que se me revolvía el estómago. Después, pregunté por mi padre. Mi papá falleció cuando yo tenía solo 9 meses, y rara vez hablaba de él. Aún así, la ouija, el ambiente no podía ponerse más oscuro, la ouija comenzó a deletrear cosas más extrañas, nombres de personas y lugares que ninguna de las dos reconocía. El espíritu decía ser un niño, diciendo que había muerto cerca de un río. Los detalles se volvieron turbios e inquietantes, pero luego dio un giro. El tono cambió, y las respuestas comenzaron a volverse más perturbadoras. No sé exactamente qué fue de la conversación lo que activó mis instintos, pero algo me dijo que parara. Sentí como si estuviéramos entrando en territorio peligroso, y no iba a quedarme para descubrir qué pasaría después. Le dije adiós al espíritu y cerré la sesión. Tiré la ouija a la basura, pero la noche no había terminado. Fue entonces cuando noté que Sofía actuaba extraño. Esta era la misma chica que siempre era alegre y despreocupada, pero ahora parecía casi fría. Había algo raro en ella. No dijo mucho, solo miró fijamente, su dulzura habitual completamente desaparecida. Se acostó en su cama, todavía completamente vestida, y no dijo ni una palabra más. Le pregunté qué le pasaba, pero ella solo se encogió de hombros y dijo que no era nada. No estaba segura de qué hacer, así que la dejé allí y fui al vestíbulo del dormitorio a ver televisión un rato, tratando de quitarme la rareza. Más tarde esa noche, cuando finalmente regresé a la habitación, ella todavía estaba acostada en la misma posición, completamente quieta. Me dio escalofríos, pero traté de ignorarlo. Me metí en la cama y apagué las luces, pero no podía dormir. Fue entonces cuando comencé a verlo. Por el rabillo del ojo, seguía viendo destellos de una figura oscura parada en la entrada del baño, justo al pie de mi cama.
Cada vez que la miraba directamente, desaparecía, pero estaba allí. Podía sentirla observándome. Me levanté, tomé una Biblia del cuarto de la prefecta y la traje de vuelta a la habitación. Pensé que podría ayudar, pero en todo caso, las cosas solo empeoraron. La figura no se fue. Empezó a moverse. Podía oír cosas moviéndose alrededor de mi escritorio, papeles crujiendo, objetos siendo desplazados. En este punto, ya no podía soportarlo. Tomé mi almohada y volví al vestíbulo del dormitorio. Le rogué a la prefecta que me dejara dormir allí, aunque ella dudaba. Le dije directamente, no voy a volver a esa habitación hasta que Dios mismo aparezca o salga el sol. Algo no está bien. Finalmente, regresé a mi habitación, y finalmente me desmayé. Más por agotamiento que por otra cosa. Pero las cosas nunca volvieron a ser las mismas después de esa noche. Sofía, ella cambió. Nunca volvió a ser la persona dulce y gentil que había conocido antes. Era como si algo hubiera cambiado dentro de ella, y sin importar lo que yo dijera o hiciera, era diferente. Hasta el día de hoy, no es la misma persona. Todavía me siento mal por lo que pasó. Nada como eso me afectó de la manera en que la afectó a ella, pero nunca quise que pasara algo así. Pensé que solo estábamos jugando. Cuando toqué esa ouija, no sentí nada. Ninguna conexión, ninguna energía, excepto por este extraño balanceo de un lado a otro dentro de mí. No era visible para Sofía, pero yo podía sentirlo. Y aún así, la ouija no se movía para mí, solo para ella. Fue la experiencia más extraña de mi vida. Juré entonces que nunca volvería a jugar con una ouija. En lo que a mí respecta, esa parte de mi vida está cerrada, y nunca volveré a abrir esa puerta. Todo comenzó hace unos 2 años cuando mi abuela, que nunca ha creído en cosas paranormales, trajo a casa una vieja tabla ouija que encontró en una venta de garaje. Para mí, esto era más que una simple compra inocente. Siempre me ha interesado lo sobrenatural, y he leído suficientes libros, escuchado suficientes historias y visto suficientes programas de cazafantasmas como para saber que las tablas ouija no son un juego. Aunque siempre me ha fascinado lo paranormal, la idea de usar una tabla ouija me aterraba. No quería tener nada que ver con eso. Pero mi abuela, que pensaba que todos los cuentos de fantasmas eran tonterías, creyó que sería un juego divertido. No le tenía miedo a estas cosas y no las veía como peligrosas. Nos sugirió a mí, a mi hermano de 11 años y a mi primo de 12, que la probáramos una tarde, insistiendo en que era solo un juego. Yo no compartía su actitud despreocupada, así que durante días dejé la tabla en la mesa del comedor, evitándola a toda costa. Esperaba que se olvidara de ella. Desafortunadamente, no fue así, y después de una semana de que acumulara polvo, mi abuela insistió en que la guardara. A regañadientes, la deslicé debajo de mi cama, donde supuse que permanecería oculta, lejos de mi vista y de mi mente. Pensé que ese sería el final del asunto. Sin embargo, mi hermano menor y mi primo eran más curiosos de lo que anticipé. Eran preadolescentes, llenos de energía, y con esa curiosidad imprudente que los impulsaba a hacer cosas que no debían. Fueron implacables en sus peticiones de jugar con la tabla ouija, a pesar de mis severas advertencias. Les repetí varias veces que no era solo un juego y que jugar con ella podría acarrear un peligro real. Por supuesto, siendo niños, no me tomaron en serio. Pasaron los días, y una tarde, después de un largo turno en el trabajo, llegué a casa con una extraña sensación inquietante. Algo no se sentía bien. Tan pronto como entré en mi habitación, mis ojos se dirigieron al espacio debajo de mi cama donde había escondido la tabla ouija. Efectivamente, todavía estaba allí, pero algo en la forma en que estaba colocada, ligeramente ladeada de como la había dejado, me revolvió el estómago. Tuve la fuerte sensación de que mi hermano y mi primo me habían desobedecido y la habían usado. Inmediatamente los confronté. Al principio, lo negaron todo. Insistieron en que no la habían tocado, pero yo podía ver a través de ellos. Finalmente,
después de algunas preguntas más, admitieron que sí habían jugado con la tabla. Cuando les pregunté si habían seguido las reglas, especialmente si se habían despedido para cerrar la sesión correctamente, juraron que sí. No estaba convencida. Mi primo, que tiene tendencia a exagerar, entonces me contó algunas cosas extrañas que habían sucedido durante su sesión. Afirmó que la plancheta se había movido sola y que la tabla había deletreado palabras aleatorias e inquietantes. Puse los ojos en blanco. Siempre fue propenso a lo dramático y los muchachos solían jugarse bromas entre ellos, así que no lo tomé en serio. Lo atribuí a su imaginación desenfrenada. Un par de noches después, estaba acostada en la cama tratando de relajarme después del día, pero algo se sentía raro. No podía precisar qué era, pero la atmósfera en mi habitación parecía diferente. Era como si el aire se hubiera vuelto más pesado, más denso. Entonces tuve la abrumadora sensación de que me observaban. Mi corazón comenzó a latir rápidamente mientras miraba alrededor de la habitación, mis ojos se posaron en el armario. Las puertas eran corredizas, y una de ellas estaba ligeramente entreabierta, dejando un estrecho hueco. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al mirar fijamente el hueco en la puerta. Por alguna razón, me inquietó. No era lo suficientemente ancho como para que alguien pudiera pasar, pero solo verla abierta así me asustó. Me di la vuelta en la cama, arropándome con las cobijas, decidida a ignorar la sensación y quedarme dormida. Pero el sueño no llegó fácilmente esa noche. Algún tiempo después, tras finalmente quedarme dormida, me despertó bruscamente algo que golpeó la parte posterior de mi cabeza. No fue un sueño. Se sintió real. El impacto tampoco fue ligero. Fue un golpe sólido, y podía sentir el punto exacto en mi cabeza donde me habían golpeado. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras yacía allí, paralizada por el miedo. Estaba acostada boca arriba, así que no había razón para que sintiera que algo me golpeaba. Mi cabeza había estado descansando firmemente sobre mi almohada, pero la sensación era innegable. Me quedé quieta, mi cuerpo tenso de miedo mientras escaneaba la habitación. Las sombras en la esquina parecían más oscuras de lo habitual, y no podía sacudirme la sensación de que alguien, o algo, estaba en la habitación conmigo. Entonces, para mi horror, escuché el sonido inconfundible del suelo crujiendo. Era sutil pero inconfundible, como el peso de los pasos de alguien moviéndose lentamente alrededor de la cama. Quería gritar, pero no podía moverme. El miedo era abrumador, sofocante. Todo mi cuerpo se sentía paralizado mientras escuchaba las tablas del suelo crujir e imaginaba algo de pie a centímetros de mí. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, reuní el valor para agarrar mi teléfono de la mesita de noche y salir corriendo de mi habitación. Mis manos temblaban mientras corría a la sala, mi respiración agitada y entrecortada. Una vez que estuve a salvo en la sala, me desplomé en el sillón, todavía temblando. El punto en mi cabeza donde me habían golpeado hormigueaba, un recordatorio de que lo que había sucedido no era solo un producto de mi imaginación. Cuando miré mi teléfono, vi que eran exactamente las 3 de la madrugada, la infame hora bruja, cuando se dice que la actividad paranormal está en su punto máximo. En un estado de pánico, intenté llamar a mi novio, ahora mi esposo, esperando que me consolara, pero no contestó. Lo llamé una y otra vez, probablemente 15 o 20 veces, pero cada llamada quedó sin respuesta. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras me sentaba allí, sintiéndome completamente sola y aterrorizada. No quería despertar a mi abuela, porque sabía que pensaría que estaba siendo tonta. Me quedé en ese sillón hasta que salió el sol. Alrededor de las 6 de la mañana, finalmente escuché a mi abuela moverse en la cocina, preparándose para el día. No le mencioné nada. Después de todo, ¿qué podía decir? ¿Que me había atacado una fuerza invisible? Se habría reído. Más tarde esa mañana, volví a intentar llamar a mi novio. Esta vez, contestó, disculpándose profusamente por haber perdido mis llamadas. Su teléfono había estado en silencio, y se sintió fatal por no haber estado allí cuando lo necesitaba. No le reproché mucho, pero me prometió que si algo así volvía a suceder, vendría enseguida, sin importar la hora. Esa tarde,
vino a casa, y juntos, decidimos deshacernos de la tabla Ouija. Condujimos a un vertedero cercano y la arrojamos a un montón de basura, viendo cómo desaparecía entre las pilas de objetos desechados. No puedo explicar por qué, pero en el momento en que se fue, sentí una abrumadora sensación de alivio, como si me hubieran quitado un peso de encima. Hasta el día de hoy, mi esposo es la única persona de mi familia que sabe lo que realmente sucedió esa noche. Después de que nos deshicimos de la tabla Ouija, nunca volvió a suceder nada extraño. Todavía no sé qué causó los eventos en mi habitación, si fue algún tipo de espíritu que se desató cuando mi hermano y mi primo jugaron con la tabla, o simplemente mi mente jugándome una mala pasada. Lo que sí sé es que las tablas Ouija no son algo con lo que se deba jugar. Pueden parecer una diversión inocente, pero en mi experiencia, pueden abrir puertas que es mejor dejar cerradas. Si estas historias de terror de estar solo por la noche te dieron escalofríos, no olvides darle me gusta y suscribirte para más relatos aterradores. ¿Qué habrías hecho tú? Deja tus comentarios. Queremos saberlo todo. Comparte este vídeo con un amigo que diga que no le teme a la noche y ve si sigue estando de acuerdo. Recuerda, la oscuridad no siempre está vacía, y estar solo no siempre significa que estás a salvo.